Es tu palabra, Señor, la que realmente nos impulsa, nos da sabiduría, nos fortalece, nos guarda de todo mal. Gracias, Señor. Amén. Abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 9. Amén. Juan capítulo 9. A ver, ¿alguien ya le metió mente al versículo 25? Ya la hermana Porfidia lo dijo allá desde el púlpito. ¿Alguien se lo aprendió ya? Ciego, no feo. Dijo, siendo feo, dice ciego. Ok. ¿Y ya alguien se adelantó al 33 o todavía? Pero ese está facilito. Si te viniera. ¿Ah? ¿Se la, ¿Se la puse fácil, sí o no? Bueno, lo que pasa es que cuando se da, se da. Cuando no se da, no se da. Vamos a... Ya como el domingo vimos hasta el 34 más o menos, vamos a empezar en el 35. El domingo ya vimos más o menos hasta el 34. Pero igual vamos a tener que recordar algunas cosas de allá. Entonces, vamos a leer del 35 al 41, que aquí es donde empieza la cosa más sabrosa. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿A quién expulsaron? Okay, al ex ciego, ya no era ciego. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y bueno, acuérdense que viene desde que Jesús encontró al ciego, hizo lodo, le puso en los ojos, lo mandó al estanque de Siloé, él se lavó y empezó a ver, y entonces la gente decía, a él se parece, y él decía, yo soy. ¿Y cómo te sanaron? Él me puso lodo, me lo puso en los ojos, me mandó al estanque, me lavé y veo. Entonces lo llevaron a los fariseos y los fariseos le preguntaron, y entonces como insistían en preguntarle, dice, ¿qué? ¿Acaso ustedes también quieren hacerse discípulos? Y ellos se enojaron, etcétera, etcétera. Ya sabemos la parte de la historia. Entonces vamos a continuar con la historia. Dice que Jesús oyó que le habían expulsado. ¿De dónde le expulsaron? Ajá. ¿Por qué los padres tenían miedo de decir que Jesús le había sanado? ¿Vale? Para que no querían ser expulsados de la sinagoga. ¿Ok? Y nosotros tenemos que evitar ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema de la religiosidad. El problema de creer que la salvación depende de un lugar, de una persona, de un acontecimiento. Hace un rato el hermano Dionisio me estaba recordando, porque lo vi en estos días, yo no veo muchas noticias, pero de vez en cuando puedo, prendo el televisor. Y estaba viendo la noticia de allá de África, donde donde unos se murieron 4 por estar haciendo ayunos exagerados, porque un pastor le dijo que ayunando así iban a llegar más rápido a Jesús. Entonces, esta gente, ustedes al oír esas noticias deben entender la importancia de la insistencia mía. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo que cuando ellos no estuvieran, vendrían hombres de acuerdo a sus propias concupiscencias y apartarían el rebaño de la fe. Entonces, la única manera de que ustedes no sean apartados de la fe, o sea, ya Dios nos mandó aquí, nosotros vinimos. Y desde que llegamos aquí hemos hecho una cosa, hemos estado dirigiendo su mirada hacia la palabra. Hemos estado enseñándoles cómo interpretar la palabra para que ustedes no puedan ser engañados. De tal manera que si ustedes no prestan atención, quizás ustedes no hagan un ayuno extremo, pero de alguna manera los van a engañar. Entonces, y así ha ocurrido
muchas veces. Yo recuerdo muy bien cuando estaba yo siendo un niño, escuché la noticia de lo que ocurrió en Guyana con el reverendo Jim Jones, que se tomaron un veneno porque el loco este se los llevó para allá y le dijo que debían. Y todos le hicieron caso a este hombre y murieron cientos de personas porque no pusieron su mirada donde tenían que ponerla. Entonces, ustedes aprendan a poner su mirada en la palabra y cuando viene alguien, porque como ya les he dicho muchas veces, yo no soy eterno, cuando viene alguien, si viene alguien más adelante y no está enfocado en la palabra, ustedes puedan reenfocarlo en la palabra o sacarlo de aquí. O, si no lo pueden sacar, irse ustedes. Pero ustedes no se pueden quedar donde hay una persona que realmente no está enfocado en la palabra. Entonces, ellos echaron al que había sido ciego, lo echaron de la sinagoga y él había puesto ya sus ojos, aunque no lo había visto, no sabía quién era, no lo conocía, él ya sabía a quién debía seguir, a Jesús. ¿Ok? Y nosotros debemos saber a quién vamos a seguir. ¿A quién vamos a seguir? Eso. Entonces dice, cuando Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y esta es la pregunta que todos tenemos que contestar. ¿Creen ustedes en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Entonces, algunos pueden decir aquí, como él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Algunos no saben todavía quién es Jesús. El que murió en la cruz, el que resucitó, el que está en el cielo. Pero ¿quién es Jesús para ti? O sea, ¿realmente conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Has entendido realmente el valor, el significado del sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Entiendes que Jesús no está sujeto a la religión, no está sujeto a ninguna iglesia, no está sujeto a ninguna persona? ¿Entiendes que Jesús es Dios? O sea, ¿crees en Jesús, en el Jesús de la Biblia? Es la pregunta. Entonces él le pregunta quién es. Él lo tenía enfrente, nosotros no lo hemos tenido enfrente, pero tenemos su palabra con nosotros. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es de no dejarnos llevar por nuestras emociones. El mundo cambia. Saben que el mundo cambia, ¿verdad? Pero Dios no cambia. La palabra de Dios, el mundo puede cambiar todo lo que quiera. Los parámetros del mundo pueden cambiar, pero la palabra de Dios se mantiene. Entonces nosotros debemos entender que no importa cuánto cambie el mundo y que la gente hoy sea de una manera o de otra, Dios sigue diciendo exactamente lo mismo. Y tenemos que mantenernos en eso. Eso es importantísimo porque la gente se desvía, porque ahora somos más sabios, somos más inteligentes, la ciencia ha avanzado en tal y tal cosa, pero Dios sigue pensando igual. El mundo puede cambiar todo lo que quiera. Entonces, Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Mire, esta expresión aquí, cuando la gente dice, por ejemplo, que Jesús nunca dijo que era Dios, está demostrando una ignorancia mayúscula, una enorme ignorancia. ¿Por qué? Porque si Jesús no fuera Dios, tendría que ser el diablo. Porque el único digno de adoración es Dios. Y el único que acepta adoración no perteneciéndola es el diablo. Solo los hijos del diablo, como aquellos que permiten que se le bese la mano, que se le arrodillen enfrente, que los adoren o que le sigan ciegamente, esos se creen que son Dios y permiten estas cosas porque son hijos del diablo. Pero Jesús o era Dios o era el diablo. Aquí ven que el hombre le adoró y Jesús le dijo, no me adores, le dijo. No, él aceptó la adoración. ¿Por qué? Porque él es Dios. Punto. Él aceptó la adoración porque él es Dios y punto. ¿Celi? Entonces, escenas como esta hay un montón en los evangelios donde Jesús o dice algo que demuestra que él es Dios o hace algo que muestra que él es Dios. Por ejemplo, los fariseos, usted lee allá en el capítulo 5 ya, en el capítulo 5, y usted ve que dice que ellos se enojaron con Jesús y le iban a apedrear porque ellos entendían que al él decir que Dios era su propio Padre, se estaba haciendo igual a Dios.
Ellos lo entendían, pero hay quien no quiere entender eso. Jesús es Dios. Ahora la pregunta es, ¿nosotros entendemos eso? ¿Usted adora a Jesús? ¿Le adora como Dios? ¿Le reconoce como su Dios? Él reconoció que el que tenía enfrente era Dios y le adoró. La pregunta es, ¿usted está adorando a Dios? Y no estamos hablando de ponerme de rodillas, de hacerle... No, su vida, la forma en que usted vive, muestra su adoración a Dios. Esa es la pregunta. No es venir al templo y ir, ay, aquí en el templo todo el mundo es santo. Algunos levantan la mano cuando quieren y otros la levantan cuando le pide que levante la mano. Pero todo el mundo adora a Dios, todo el mundo es santo, todo el mundo reconoce que Dios. Pero allá afuera usted lo reconoce. Mire que él, ¿dónde estaba? ¿Estaba en el templo? ¿Estaba en la sinagoga? ¿Dónde estaba? No estaba en la sinagoga, lo habían echado de ahí. Sí, pero eso es después. Estamos hablando del hombre que había sido ciego. Dice, lo expulsaron de la sinagoga. ¿De dónde lo expulsaron? De la sinagoga. Lo expulsaron, así que él estaba fuera del ámbito religioso, como decir, lo expulsaron de la iglesia. Y allá fuera de la iglesia lo adoró. Ahora, ¿usted adora a Jesús en su vida diaria? ¿Lo adora cuando está allá afuera o solo lo adora cuando está aquí adentro? ¿Qué es lo que hace? Esto es lo que significa. Dice, mire que Jesús le dice a la samaritana, viene el tiempo y ahora es cuando no adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde están? Su vida es adoración. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de actuar, todo es adoración. Todo lo que ellos hacen muestra quién es su Dios. Entonces aquí Él nos da un ejemplo de lo que nosotros debemos ser. Entonces dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Ahora, ¿qué significa para los que no ven, vean? No se estaba refiriendo a la ceguera física del ciego. Ahí Él no está hablando de la ceguera física del ciego. Déjeme ver si se lo puedo explicar de una manera que sea un poco más clara. Lo que Jesús está diciendo aquí, yo he venido a este mundo para que los que no tienen entendimiento de lo que es la verdad de Dios, la conozcan ahora. Y para que los que dicen que tienen entendimiento de las cosas espirituales realmente se den cuenta que están en nada. Claro que la captaron de una vez. Ellos entendían, ellos sabían, pero no querían aceptar la verdad. Una cosa es saberlo y otra cosa es aceptar lo que sabes. Hay gente que dice simplemente, no, yo no quiero, no me da la gana. Hay otros que dicen, la frase más sonada por este ambiente es, así me criaron y así me quedo. Ni siquiera creen en lo que le enseñaron de niño. Porque si creyeran de lo que enseñaron, entre comillas, porque lo que yo he visto aquí es que ellos van a la iglesia cuando viene la hora de la comunión. Van y hacen, antes de eso no van. Entonces sus padres, cuando viene la edad de la comunión, los mandan a la iglesia que hagan su primera comunión, hacen su primera comunión y después de eso no van. Llega el momento de la juventud, algunos de ellos se entusiasman por el movimiento juvenil y durante el momento juvenil están allí. Y luego de eso, y después de eso desaparecen. Eso es lo que yo he visto. Y ciertamente las mamás que son más religiosas y algunos que mantienen más, siguen yendo. Después más adelante recuperan su religiosidad y siguen yendo. Pero en realidad no están centrados ni siquiera en lo que, entre comillas, les han enseñado. Ahora, el asunto es que nosotros debemos estar claros en qué es lo que nosotros creemos. ¿Cuál es la fuente de nuestra fe? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cuál es la importancia de la Biblia en todo esto? La importancia de la Biblia en todo esto es que la Biblia es la Biblia. Aunque durante muchos siglos han tratado de cambiarla, de alterarla, de destruirla. Amén. No han podido deshacerse de ella.
Y el ataque más feroz ha ocurrido contra la versión de la Reina Valera, porque a algunos no les gusta que ella resalte tanto que Jesús es Dios. Entonces, agarran pequeñas cosas, pequeños detalles para tratar de desacreditarla, pero al final no. Diga. ¿Cómo? Sí, hay una diferencia. O sea, lo que pasa es que cuando supuestamente actualizaron el lenguaje, pues algunas cosas se dicen de manera distinta y suenan para algunos de otra manera. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, ¿por qué yo hice o he hecho en mi vida tanto énfasis en que se lea la Biblia de corrido? Porque usted necesita tener el panorama completo. O sea, lo primero es que usted necesita saber qué pasó. Usted lo lee todo para tener el panorama completo, desde Génesis hasta Apocalipsis. No va a entenderlo todo, no se va a grabar todo, pero tiene en su mente todo el panorama. Cuando usted lo lee la segunda vez, recuerda más cosas, aprende más cosas y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que cuando usted empieza a estudiar de verdad, cuando empieza a escuchar a gente que ha estudiado, que se ha preparado, que conoce, y usted empieza a escuchar que alguien dice alguna cosa, como usted tiene el panorama completo, usted dice, esto no me concuerda, aunque a muchas veces ni siquiera entiende, pero esto no me concuerda. El Espíritu Santo empieza a mostrarle que hay algo que no está bien allí. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, Él os enseñará todas las cosas, Él les recordará lo que yo les he dicho. Pero si usted no ha leído la Biblia, Jesús no le ha dicho nada. Pero cuando usted lee la Biblia, es como si Jesús le hubiera hablado y cuando llega el momento necesario, el Espíritu Santo le recuerda lo que Jesús ha dicho y le da una idea de lo que eso significa y usted puede decir, hey, esto, hay algo mal aquí. Hay algo que no encaja, que no encuadra. Ahora, si usted tiene un corazón para Dios, con el tiempo el Señor le va a ir mostrando, le va a ir enseñando lo que usted en ese momento no sabía, que no le encajaba. El Señor va a ir guiándolo para que usted vaya entendiendo qué es lo que está mal. Y se lo digo porque por lo menos esa es mi experiencia. Dios me ha ido guiando, me ha ido enseñando, esto está mal, esto está mal, esto está mal. He ido aprendiendo con los años, pero primero yo tuve que llenarme de eso primero. Tuve que llenar mi cabeza, mi mente y mi corazón de la palabra. Y tuve que llenar mi mente y mi corazón de un deseo de conocer la verdad. Tiene que tener deseo de conocer la verdad, porque si usted no desea conocer la verdad, si usted desea ser simplemente un cuadrangular o lo que sea, cualquier tipo religioso, usted al final va a ser un religioso y va a aceptar todo lo que dice su religión y se va a quedar allí, en las desviaciones, porque todas las religiones, todas están en algún punto desencajadas. No importa cómo la llame, puede llamar bautista, cuadrangular, Asamblea de Dios, etcétera, etcétera. Todas en algún punto, solo que algunas están desencajadas en los puntos incorrectos. Por ejemplo, cuando una religión dice que Jesús no es Dios, ese es un punto incorrecto porque ese punto es esencial para la salvación. Una persona que no cree que Jesús es Dios no es salvo. Yo puedo estar desencajado en puntos que no tienen nada que ver con la salvación. Por ejemplo, si yo creo que el rapto va a ser antes de la tribulación, o va a ser después de la tribulación, o va a ser en medio de la tribulación, eso no importa. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que yo tengo que estar preparado para cuando venga. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo puedo relacionarme con cualquier persona que crea que Jesús es Dios, que crea que la salvación es por fe, por gracia, que crea que el hecho de que Jesús resucitó es una garantía de que yo también voy a resucitar. Es una persona que crea que Cristo va a venir. Yo me puedo relacionar con cualquier persona que crea esas cosas que son esenciales para salvación. Pero si una persona no cree en cualquiera, no me refiero que no, cualquiera de esas cosas, ya yo no me puedo relacionar con esa persona. La única relación que yo debo tener con ella es, tú necesitas reconocer que estás equivocado. Entonces, nosotros tenemos que entender, los líderes religiosos de cualquier religión creen que saben, creen que entienden, creen que conocen. Y muchos de ellos, hay algunos de ellos que son sinceros, como el caso de Nicodemo y el caso de José de Arimatea.
ellos eran sinceros y ellos creyeron en Jesús. Y al creer en Jesús ellos pudieron ver. Pero los otros que no eran sinceros, nunca llegaron a conocer la verdad, se quedaron ciegos espiritualmente hablando. Entonces nosotros debemos ser de los que queremos ver la verdad, queremos entender la verdad, queremos vivir de acuerdo a la verdad, porque cuando nosotros somos de esa forma, Jesús entonces nos abre los ojos para que veamos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Y de nuevo, él no está hablando de la ceguera física. Se entiende que, por ejemplo, los publicanos eran espiritualmente ciegos. Todos los pecadores que esta gente, que los religiosos decían, estos son pecadores, ellos eran ciegos, pero su vista fue abierta porque ellos, su ceguera fue quitada cuando ellos aceptaron a Jesús, su ceguera fue quitada, pero la de los fariseos se afincó. Fueron más cegados todavía y podían entender menos las cosas. Tenemos que tener un corazón que realmente desea conocer a Jesús, porque de otra manera Él no se puede revelar a nosotros. Entonces, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y aquí vamos a ir por partes. ¿A quién le está diciendo eso Jesús? Bien, está diciendo, le dice que el que sube por otra parte es ladrón y salteador. ¿Estamos claros en eso? Entonces, para no adelantarme, vamos a seguir leyendo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ok, estaba leyendo que en el tiempo de Jesús había una sola puerta de entrada al redil de las ovejas. Aparentemente ahora hay rediles que tienen más de una puerta, pero había si el redil era pequeño, el pastor mismo abría la puerta y entraba y salía. Pero si habían rediles que albergaban varios grupos de ovejas, varios grupos de ovejas, en esos rediles había un portero, y el portero conocía a los pastores de las ovejas. Así que cuando venía el pastor de un grupo de ovejas, él le abría la puerta y lo dejaba entrar. Pero si venía uno que no era del grupo de los pastores, ese no podía entrar. Así que tenía que saltar la cerca para poder entrar. No, el ladrón, el que no era pastor de las ovejas. A robar las ovejas, ¿quién más va a entrar? Si es el ladrón. Él entraba y saltaba a la cerca para robarse las ovejas. Entraba por otro lado. Vamos a decir que rompía la cerca por otro lado para poder robarse las ovejas. Entonces, Jesús está usando esta figura para explicar y para enseñar algo. Entonces, vamos a seguir leyendo para poder tener todo el panorama. Dice, y cuando la ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una cosa que leí hace años, decía un comentarista, que en Estados Unidos los ganaderos, los que tienen ovejas, ellos utilizan perros, palos, caballos y otro poco de cosas para arrear las ovejas. Pero en Israel no es así. En Israel el pastor llama a las ovejas. De hecho, lo que sucede es que hay una oveja que es principal. Esa oveja principal es la que todas las demás siguen. Él llama a esa oveja y cuando esa oveja empieza a caminar, todas las demás vienen detrás. Entonces, las ovejas conocen la voz de ese pastor. Él las llama y ellos de una vez vienen. Por ahí hay unos videos en internet donde otros tratan de llamar a las ovejas no se mueven, pero cuando el pastor la llama, ellos de una vez reaccionan. Allá en Israel no es que las fuerzas, no, ellas vienen porque conocen a su amo y lo siguen. Entonces, obviamente Jesús está hablando de esto para dar un ejemplo de lo que realmente es el rebaño de él. Entonces, aunque estén, digamos, vamos a suponer que hay un rebaño con muchas ovejas y las mías están mezcladas, como dije, hay un redil donde hay muchas ovejas y están mezcladas, pero cuando yo llego y llamo a las mías,
las mías vienen y las otras se quedan allí. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que puede ser que aquí en la iglesia, no, en otra iglesia, aquí no. En otra iglesia hay algunas ovejas que son de Jesús y otras que no. Cuando Jesús llama, las que no son de Él se quedan. Y Jesús, las que son de Él, le siguen. Entonces, tenemos que entender que solamente las ovejas de Él son las que le siguen. Y dice más, al extraño no seguirán, sino huirán de Él porque no conocen la voz de los extraños. Esta es la verdadera les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Quiénes ellos? Bien, estamos bien. Está enfocado, bien, estamos enfocados. Bien, entonces, Él está haciendo esta alegoría y está explicándola a ellos, lo del pastor, lo de la voz, pero todavía no les ha dicho nada. O sea, es una alegoría que... Pero ¿qué pasa? Dice, como ellos no entendieron, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Él es como en este tiempo cuando alguien quiere afirmar o reafirmar que lo que está diciendo y quiere que, yo te juro, ¿no? Pero Jesús no estaba jurando. Él estaba, les garantizo, le estoy diciendo a ustedes, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y saltadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿A quién le está diciendo esto? A los fariseos. Entonces, Jesús está hablando de que para poder entrar al redil hay que entrar por Él. Y aquí volvemos nuevamente atrás y venimos al hombre que había sido ciego. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Creo, Señor, y le adoró. Él entró. ¿Por qué? Porque creyó. Para poder entrar por la puerta hay que creer en Jesús. No hay otra forma. Hay que creer en Jesús. Y creer en Jesús no es creer en la mitad de Jesús, en una cuarta de parte de Jesús, en una décima. Tienen que conocer a Jesús integralmente y creer en Jesús como realmente Él se presenta. Por eso es que estamos viendo todo este asunto de yo soy. Y yo quiero animarles a que ustedes, porque yo creo, voy a decir así que creo, que algunos no le han puesto mucho énfasis a este asunto. Porque ustedes tienen que entender que cuando Jesús dice yo soy el Mesías, no está hablando de cualquier cosa. El Mesías, usted cuando ve el artículo el o ve el artículo la, usted tiene que saber que está hablando de algo exclusivo, que fuera de eso no hay otro. Y está diciendo yo soy el único Mesías, la única persona enviada, la única persona escogida por Dios para hacer esto. Yo soy la luz del mundo. Sin Jesús, el mundo está ciego. Todo el que está sin Jesús está ciego. Yo soy el pan de vida. El que no come a Jesús, el que no come su carne y bebe su sangre, está desnutrido espiritualmente. Y así sucesivamente es necesario que entendamos quién es Jesús a cabalidad. O sea, esto es porque es lo como más obvio, pero todavía hay mucho más. Jesús es mucho más que lo que estamos viendo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ya lo ve? Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, ¿a quién le está diciendo eso? ¿A quién le dice? No viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús, en la época de Jesús y un poquito antes, vinieron muchos que se decían yo soy el Mesías. Ahora, si usted quiere saber cómo, yo sé esto, pero acordarme dónde está. Capítulo 5 de Hechos, perdón. Capítulo 5 de Hechos.
Pedro y Juan fueron arrestados por predicar de Cristo. Y estaban los fariseos pensando qué hacerles, y se levantó uno llamado Gamaliel, versículo 35, dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días, escuchen, antes de estos días se levantó Teudas, este es un falso Mesías, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y así como estos hubieron otros, ladrones y salteadores. Y este hombre del que hablábamos al principio, el de Uganda, es un ladrón y salteador. Jim Jones era un ladrón y salteador. Y así hay muchos alrededor del mundo que quizás no maten a la gente, pero desvían a la gente de Cristo. Son ladrones y salteadores. De eso es lo que está hablando aquí. Todo el que viene diciendo yo soy el Cristo es un ladrón y es un salteador. Solo hay un Cristo. Solo hay un Señor. Entonces nosotros debemos estar claros de quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. Y Jesús está aquí como poniéndonos las cosas claras. ¿Se acuerdan que hace como 1 año, 2 años, no sé, hice este mismo ejercicio pero de manera un poco más rápida y no se entendió muy bien, pero así el ladrón no se entendía. Pero ahora sí. Pero hay que llevarlo así, hay que entenderlo. Eso va paso a paso. Si queremos entender la Biblia, tenemos que leerla con calma. E ir viendo detalles y retroceder un poco. Ahora, miren lo que pasa. Vamos de nuevo con el asunto del ladrón y salteador. Y conectémoslo con la historia del ciego cuando recibe la vista. En una de las preguntas que tenemos creo que de hoy, a ver, déjeme ver. Ya le digo. Ajá, del día lunes. Dice, ¿qué es lo que más importaba a los fariseos? ¿Recuerdan? ¿Ah? No, sí, el día de reposo. Que él había hecho eso el día de reposo. A ellos no les importaba nada que ese hombre había sido ciego toda su vida y que Jesús ahora lo había sanado. ¿Por qué? Porque son ladrones y salteadores. No les importan las ovejas. No les importa que la persona haya recibido el beneficio de recibir la vista después de haber estado casi toda su vida ciego, de nacimiento. Entonces, nosotros tenemos que saber, aquí hay un versículo que me salté un poco así rápido, pero versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Mire, en el caso mío, como pastor de esta iglesia y de cualquier pastor, para poder ser pastor, para poder ser realmente un pastor de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesús. En creer en Jesús. A veces agarran a los hombres y los ponen en el pastorado muy temprano. Ellos todavía no han desarrollado una fe sólida en el Señor Jesús. Y en el camino acaban desviándose y desviando un montón de gente. Entonces, ¿qué pasa? El que por mí entrar es el que cree realmente en mí, el que ha podido, uno entra a Jesús primero. Soy salvo. Cuando yo soy salvo y soy parte del redil, dice, entrará y saldrá. Él dice, él entra con sus ovejas, él sale con sus ovejas. ¿Y qué hace el pastor cuando sale con las ovejas? ¿Las lleva al desierto?
Bueno, en Israel sí, que tienen desierto cerca, pero no la lleva a cualquier lugar en el desierto. En el desierto las ovejas comen pequeños, no es como aquí que comen el poco de las ovejas, las vacas comen el montón de pasto. La otra vez estaba viendo un video y ellos lo llevan a ciertos lugares donde hay ciertas cosas así de hierba y ellas arrancan eso y eso van comiendo por diferentes lugares. Entonces, en el caso del pastor, nosotros tenemos que ir a Jesús. ¿Para qué? Para poder traerle el alimento a ustedes. Pero para ir a Jesús, yo no puedo ir a Jesús con mi pensamiento. Varias veces les he dicho, y no me voy a cansar de decir, cuando usted estudia la Biblia, olvídese de la doctrina. No es que la he hecho a un lado, ni que la desecho, no. Pero yo no puedo ir a la Biblia llevando mis pensamientos. Yo no puedo ir a la Biblia pensando, bueno, o sea, yo sé, todos nosotros en algún momento pensamos que cuando decía aquí el ladrón, ese es el diablo, ese es el diablo. Entonces cada vez que venimos a la Biblia pensando que ese es el diablo, no vemos al verdadero ladrón del que Jesús está hablando, porque tenemos el diablo atravesado en nuestra cabeza y como lo tenemos ahí, lo llevamos y lo metemos en la Biblia en lugar de sacar lo que él está diciendo. De repente se para el ladrón aquí y no lo reconocemos porque estamos buscando al diablo, en lugar de darnos cuenta que está hablando de personas usadas por el diablo. Sí, todo lo que usted quiera, pero está hablando de personas que vienen a enseñar incorrectamente porque no están enseñando la palabra. Porque están desviando al rebaño del camino correcto. Entonces nosotros tenemos que entender, es necesario que nosotros vayamos a la palabra a escuchar, a meditar, a aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y para poder hacer eso, una de las cosas más básicas, y creo que inclusive es hasta la más importante, es aprender a leer el contexto, es a leerlo todo lo que se está diciendo para poder comprender qué es lo que se quiere decir en global y poder saber que este versículo aislado que habla del ladrón lo podemos sacar fácilmente de su contexto y interpretar una cosa que no dice, pero que si nosotros lo leemos en el contexto podemos entender lo que se está diciendo. Entonces, nosotros tenemos refuerzo, tenemos que ir a través de Jesús, ¿cómo? Por medio de la fe. ¿Por el medio de la fe en quién? Usted no puede conocer a Jesús si usted no conoce la Biblia. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, la Biblia habla de Jesús en todas partes. Y nosotros debemos aprender a reconocer a Jesús en la palabra para poder conocerle bien. Una manera importante es estar atento. Porque la dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bueno, si usted está atento a lo que se predica, a lo que se enseña, pues seguramente va a aprender. Y va a empezar a conocer a Jesús. Pero tiene que estar atento. Por eso es que uno debe evitar distraerse. Así que bueno, yo quiero saber si alguien quiere preguntar algo o decir algo o hacer algún comentario. Están como muy serios. Entonces los fariseos que estaban allí con el ciego, ellos salieron de la iglesia también. Los fariseos esos que estaban Ellos, con Jesús. dice aquí, En 40 creo. dice, entonces algunos fariseos que estaban con él. Parece que Jesús iba caminando y ellos iban con él. O sea, a ellos no solamente lo seguía el pueblo. Habían fariseos que también lo seguían. Pero muchos de ellos no lo seguían de que porque creían en él, sino que siempre estaban buscando una manera de hacerlo caer en alguna trampa y no podían. Así que esta gente no era nada confiable. ¿Cómo preguntó? En estos tiempos también hay fariseos. No con ese título, pero sí con esa actitud. Claro que hay actitudes de fariseos. Hay, mire, una de las cosas que hizo Arturo Edward cuando vino a Panamá, una de las normas de ellos era, decían, ellos no hablaban de otra religión. A mí me cuesta mucho no hacerlo. Pero
el problema de los fariseos era doble. Primero, ellos habían sido engañados. ¿Cómo que habían sido engañados? Bueno, muchos de ellos venían de una tradición, de otra tradición, de otra tradición, de otra tradición, como vemos en otras religiones. No, ellos, los levitas habían sido desplazados y habían sido cambiados por Herodes muchos años antes, y ya no era la descendencia de Aarón la que estaba allí, la descendencia de Leví, pero la que estaba allí. No, la descendencia de Aarón, ok, perdón. Los fariseos eran estudiosos de la palabra, no eran precisamente levitas. Los que eran de la línea sacerdotal eran los saduceos, que debieran ser de la línea de Aarón, pero tampoco eran de la línea de Aarón. Todo eso había sido cambiado, todo eso había sido tergiversado en el camino. Habían sí algunos, pero en realidad no. Esto era Sí, algo así. porque el Zacarías era Sí, él sí. Pero acuérdate que él ya había pasado hace muchos años atrás. Sí. Algunos piensan que cuando Jesús dice que ellos mataban a los profetas y menciona a Zacarías que murió entre la puerta y el templo, algo así que dice Jesús, se refería al papá de Juan el Bautista. Por ahí leí, no puedo garantizar que eso sea así, pero en realidad yo no he oído que el otro Zacarías haya muerto de esa manera. Sí. Sí. Entonces eso ha seguido ocurriendo a través de la historia. Si usted agarra y lee la historia de la iglesia, que en realidad no es la historia de la iglesia en sí, es la historia que uno lee, es la historia realmente del catolicismo, no de la iglesia, no de la iglesia. Y si usted lee la historia del catolicismo, usted va a encontrar ese tipo de cosas por todas partes. También va a encontrar en la historia misma de la iglesia, porque está la parte del catolicismo, pero también está la parte del protestantismo, que antes de ser protestantismo, no sé qué nombre tenía varios nombres, no había una identificación única, habían los valdeses, los petrobrusianos y otro grupo de gente que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia oficial, y que se apartaron y que fueron perseguidos y que fueron asesinados. Si tú lees la historia de Francia, vas a encontrar la historia de los hugonotes que fueron asesinados por miles, pero también te encuentras que esto ha ocurrido también en la iglesia evangélica. Y cuando digo la iglesia evangélica no me refiero a la iglesia evangélica como ahora, sino lo que existía antes, lo que no era el catolicismo. Y en la iglesia evangélica también ha ocurrido. Ahora nosotros tenemos lo que es similar a la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Bueno, la iglesia católica decía que cuando uno moría iba al purgatorio y que uno tenía ahí que pagar sus pecados, y después de no sé cuántos miles de millones de años de haber pagado tus pecados, entonces ibas al cielo. Bueno, a ver si que no hay muchos católicos aquí que no saben de la doctrina del purgatorio, pero es una doctrina de la iglesia católica. Entonces, ¿qué hacían los papas? Los papas tenían una cosa que se llamaban indulgencias. ¿Qué eran indulgencias? Bueno, tú sacabas un billete, le pagabas al papa y el papa hacía un rezo para que tus familiares salieran del purgatorio. Sí, la papisa Juana. Entonces, pero, ok, no nos entendamos mucho en eso. Eso es historia de la iglesia, eso no es algo, nadie lo puede ocultar. Ahora, nosotros hoy, la iglesia evangélica tiene su propia venta de indulgencia. Ustedes no han visto aquellos que dicen, pacta por tu milagro. Yo le digo la Teletón Esa. cristiana. Ajá. Pacta por tu milagro. ¿Eso qué es? ¿Cuándo tú puedes comprarle a Dios un milagro? ¿Cuándo Dios cobró por un milagro? Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, les dijo, echen fuera demonios, sanen enfermos, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿No lo dijo? Eso no es tuyo. Cuando Naamán fue a Eliseo y quiso
pagarle a Eliseo por el milagro. Eliseo dijo, no, yo no voy a recibir nada. ¿Por qué? Porque yo no fui el que te sané. Una pregunta, hay una religión que se basa en lo que mencionó, de que Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Entonces, ellos dicen que ellos sí comen la carne y beben la sangre de Jesús. Bueno. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Jesús en el capítulo 6 dice claramente, el que a mí viene no tendrá hambre, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, está hablando de creer en Él, de creer en su sacrificio en la cruz, no de ninguna otra cosa. Entonces, no es literal, no es natural. Y lo que ellos dicen realmente tiene un origen pagano. Eso existía en las religiones paganas. ¿Cómo así? ¿Comían? ¿Ah? La transustanciación, que es como se llama lo que tú estás diciendo, que en la hostia y en el vino se convierten en la misma carne, en la misma sangre de Jesús cuando el sacerdote la bendice. Eso era un rito de religiones paganas. No es un rito. La religión pagana, ¿qué hacía? ¿Qué decía? La religión pagana. Bueno, la religión pagana tenía la idea de que su Dios, ellos tenían un Dios, Dios Sol, y tenían a su hijo, y ellos decían que él había muerto y había reencarnado, resucitado, lo que sea, y que cuando ellos hacían un rito similar, esto no es nuevo, eso era como comer la misma carne y la misma sangre de el Dios de ellos. También comían pan y vino. Comían una cosa redonda. Pero ellos pensaban que era Jesús, no creían. No, Jesús no existía cuando ellos crearon eso. Jesús no había venido todavía. Fue antes de Jesucristo. Fue antes de Jesucristo. Pero el asunto es entender, que nosotros entendamos que cuando Jesús dijo, El que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne no tendrá nunca hambre. El que a mí viene. O sea, comer la sangre de Cristo es venir a Cristo. Beber la sangre de Cristo es creer en Cristo. las dos cosas son lo mismo. Ajá. Pero, o sea, no. Sí, yo sé cómo él lo dijo, pero eso se simplifica. La fe verdadera en Cristo Jesús es lo que significa eso. Si yo creo realmente en el Cristo que murió en la cruz, que su sacrificio es suficiente para limpiar mis pecados, mire, es importante, muy importante algo. Nosotros tenemos que entender que el sacrificio de Jesús es suficiente. No necesitamos nada más. Y cuando digo nada más, es nada más, absolutamente nada más. Usted no tiene que cargar una cruz, usted no tiene que, ni siquiera tiene que arrodillarse para nada. Nosotros nos arrodillamos a orar en adoración, en reverencia, pero no es porque yo tenga que estar arrodillado. Yo puedo orar parado, acostado, de cabeza, como sea, no importa. Porque la salvación no tiene que ver con ritual, tiene que ver con fe. Por gracia sois salvos por medio de la... Ahora, mi actitud ante eso, acuérdese que el asunto es que, ¿cuál es mi actitud? Porque yo no puedo ser displicente. Esa salvación fue tan grande que yo no puedo tenerla como cualquier cosa. Como yo no tengo que pararme, yo me quedo en la cama. Como yo no tengo que arrodillarme, me quedo sentado. No, eso es displicencia, eso es despreciar. Aquí vemos que el que había sido ciego, ¿qué hizo? Adoró. Y el que realmente entiende esto, el que realmente cree, no lo toma como algo ligero, adora. Nosotros nos postramos en adoración porque Él merece esa adoración. Nosotros rendimos nuestra vida porque Él la merece, porque le amamos. Porque, ahora, si alguien no puede porque tiene alguna enfermedad de la rodilla, lo que sea, ore para que el Señor la sane. Para que el Señor lo sane. Pero si el Señor no lo sana, siéntese en una silla y ore sentado.
Pero no seamos displicentes, no despreciemos la salvación. No es que porque yo me arrodille soy más santo. Me arrodillo porque soy santo, no soy santo porque me arrodillo. Lo que yo soy, me arrodillo porque soy santo, no soy santo porque me arrodillo. Porque soy reverente, porque soy santo. No porque el arrodillarme no me hace más ni me hace menos. En realidad, yo soy lo que soy antes, durante y después de arrodillarme. Es lo que yo soy en Cristo Jesús lo que me lleva a hacer lo que hago. Hay mucha gente que hace las cosas para. Yo vengo a la iglesia para. No, yo vengo a la iglesia porque. Yo vengo a la iglesia porque yo soy de Dios, porque yo amo a Dios, porque me gusta estar entre los hermanos, ya lo he dicho muchas veces, porque me gusta la comunión con el Señor. Yo no vengo a la iglesia para nada, yo no vengo a la iglesia para ser santo, no vengo a la iglesia no me hace más ni menos. Yo vengo aquí y cuando yo llego, yo soy. Y cuando yo me voy, yo soy. O sea, no soy como Jesús, sino que soy la misma persona. A menos que el Señor haga ese día un cambio especial y me lleve a un nivel nuevo y me enseñe algo nuevo. Pero aparte de eso, yo soy lo mismo. Yo entro siendo santo y salgo siendo santo. Yo no vengo aquí siendo santo y salgo siendo más santo. No, no se puede ser más santo. Simplemente la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Ya. No dice, sean más santos. No, tú eres santo o no lo eres. Ya. Entonces, no, yo no vengo a santificarme a la iglesia. Ya Cristo me santificó en la cruz. A mí lo que me santifica es la fe en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que comprender. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿La puerta qué? La puerta de la salvación. El que por mí entrare será salvo. ¿Cómo entra? Creyendo. ¿Qué dice el ciego? El ex ciego. Creo. Creyendo. Y cuando usted cree realmente en el Jesús de la Biblia, ya entró por la puerta. Ya es salvo. Ahora que todavía tengo algún pensamiento, eso no tiene que ver. Dios va a trabajar contigo si tú lo permites. Y Dios va a ir cambiándote y enseñándote y modificándote, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero esa nueva criatura no significa que Dios te cambió totalmente. Eres nueva criatura porque tu actitud hacia las cosas de Dios cambió. Porque tu actitud hacia las cosas del mundo cambió. Y como eres una nueva criatura porque has cambiado, ya no te gustan las mismas cosas que te gustaban. Y algunas cosas que te gustaban, que todavía te gustan, Dios te las va a ir quitando en el camino. Porque Él te quiere solo para Él. Él no te quiere compartir. Wow, qué silencio. Zacarías, el hijo de El papá. el papá de Juan, es el mismo Zacarías que escribió el libro de Zacarías. No. No. Ya ese Zacarías estaba muerto. Que si era el mismo que escribió el libro de Zacarías. No, ese Zacarías ya tenía más de 400 años de muerto cuando eso. No, ese no. Son distintos. Entonces, bueno. Hermanos, yo quiero que te entiendan algo. Dios, la razón por la que usted está aquí es porque Dios le amó antes de que usted existiera. Usted no es salvo porque es que yo un día decidí, porque yo de repente vi, no. Usted es salvo porque Dios lo vio, porque Dios decidió. Y Dios, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahora déjeme hablarle como loco. Si en realidad usted es salvo, nada puede hacer que usted caiga de esa salvación. Porque la salvación no depende de ti.
depende del que te salvó. Ahora déjeme aclarar un poco el asunto, porque esto tiene que aclararse. Porque no es que una vez salvo, siempre salvo. Es que la Biblia dice claramente. Si de repente usted dice, yo soy salvo, ¿cómo dice el Señor Jesús? Si alguno se cree y empieza a maltratar y a comer con los borrachos, vendrá Él y le va a castigar. Si usted de repente dice, yo soy salvo, y empieza a emborracharse, los borrachos no entrarán. Si usted dice, yo soy salvo porque el Señor me salvó, y empieza a mentir, dice, los mentirosos no entrarán. Si usted dice, yo soy salvo y como el Señor ya me salvó, y empieza a fornicar, dice, los fornicarios no entrarán, los adúlteros no entrarán. Usted está con su actitud mostrando que no es salvo. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios te salva, Él te salvó. Y Él pone en tu corazón el seguirle y el buscarle. Él pone en tu corazón el deseo de agradarle, el deseo de hacer su voluntad. Pero usted cada día tiene que decidir buscarle. Cada día tiene que decidir vencer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque usted tiene una cosa que se llama la carne. Y la carne tira para el monte, tira para el mundo. Entonces usted tiene que cada día decidir, hoy mi carne quiere un buen trago de whisky. Y usted tiene que decir, pero mi espíritu no lo quiere. Así que me voy por mi espíritu. Hoy mi carne quiere ir de parranda, pero mi espíritu no lo quiere. El Espíritu Santo te dice, esas son las cosas viejas que pasaron. Así es. Entonces deja eso. Porque dice la Biblia que el espíritu que Él ha hecho morar en ustedes, en nosotros, nos anhela celosamente. Así que, ¿alguien quiere añadir o quitar o agregar o preguntar algo más antes de que... o ya estamos saturados por hoy?